Bienvenidos a un video más acerca del curso de dinámica. Continuando con las leyes de Newton, en esta ocasión tenemos el problema número 5 a resolver. Se tira de una caja de 50 kilogramos con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Determina literal A las componentes de la fuerza, literal B la fuerza neta si el coeficiente de rozamiento cinético equivale a 0,4, literal C la aceleración y literal D la distancia recorrida en 5 segundos. Tenemos el gráfico. De acuerdo al problema, se aplica una fuerza de 400 newtons y tiene un ángulo respecto al horizontal de 30 grados. Vamos a tener el peso, también la normal, y la fuerza de rozamiento cinético que está en sentido contrario hacia el movimiento. Anotamos los datos. Se tiene la masa de 50 kilogramos. También tenemos el ángulo θ de 30 grados. También se tiene la fuerza que se aplica de 400 newtons. También se tiene la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, el coeficiente de rozamiento cinético 0,4 y también el tiempo para el literal D cuando han pasado 5 segundos desde que empieza a moverse. Entonces, para el literal A lo que vamos a determinar son las componentes de este vector fuerza. Si trazamos una línea paralela al eje Y, lo que vamos a obtener es un triángulo rectángulo, el cual forma un ángulo 90 grados. Y lo que nos interesa saber es la fuerza, la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y. Para la componente de la fuerza en X, aplicando las razones trigonométricas, va a ser igual al módulo de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y, el módulo de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Fuerza en X, el módulo equivale a 400 newtons. Todo esto multiplicado por el coseno de 30 grados. De la misma forma, para la componente en Y, 400 newtons multiplicado por el coseno, por el seno 30 grados. Multiplicamos y nos da como resultado 346,41. 346,41 newtons. Ahora para la componente en Y, por el seno, que nos da como resultado 200 newtons. Una vez que ya tenemos el literal A resuelto, vamos a determinar el literal B que nos pide el problema. Nos pide determinar la fuerza neta si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,4. Es decir, esta fuerza que vamos a dibujar ahora con la que ya el bloque va a moverse. Suponiendo que este va a ser la fuerza neta. O la sumatoria de fuerzas. Se va a proceder a determinar el peso, que es igual a la masa multiplicado por la gravedad. El peso va a ser igual, la masa tenemos que equivale a 50 kilogramos multiplicado por la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto nos da como resultado 490 newtons. Una vez que ya tenemos el peso, vamos a utilizar la primera ley de Newton para determinar la componente de la normal. Vamos a colocar por este lado. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ya que respecto al eje vertical, este bloque se mantiene en equilibrio, es decir, que no se mueve. Colocamos las fuerzas que actúan si dibujamos un diagrama de cuerpo libre por este lado.
y suponiendo que en este punto se encuentra el centro de masa del bloque, tenemos esta fuerza, el vector fuerza, el cual tiene sus componentes. También tenemos la fuerza de rozamiento cinético. También se tiene el vector normal que está en la parte de arriba, y también el peso que está en la parte de abajo. Vamos a colocar solo en función de sus módulos, ya que la gráfica nos representa hacia dónde está dirigiéndose. Ahora, como acabamos de determinar la componente de este vector fuerza, tiene su componente en X, que está dirigiéndose a esta parte de acá, la fuerza en X, pero también tiene una fuerza en Y que está dirigiéndose hacia la parte de arriba, lo que acabamos de determinar. Vamos a dibujar que es paralelo a la fuerza normal. Viene a ser la fuerza en Y. Entonces, como vamos a analizar respecto al eje Y, al eje vertical, colocamos las fuerzas que existen. La fuerza en Y es positiva, más la normal, y menos, en este apartado es el peso, y menos el peso tiene que ser igual a 0, ya que se considera un cuerpo en equilibrio respecto al eje vertical. Despejamos la normal, que va a ser igual al peso menos la fuerza en Y. Esta normal representamos el peso, tenemos que equivale a 490 newtons, menos la fuerza en Y, que tiene de 200 newtons. Sería igual a 290 newtons la normal. Y allí tenemos el módulo. Una vez que ya tenemos la normal, podemos determinar la fuerza de rozamiento estático. Fuerza de rozamiento cinético, que es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Reemplazamos fuerza de rozamiento cinético es igual a 0,4 que ya nos da el ejercicio, y multiplicamos por la normal que acabamos de determinar, 290 newtons. Fuerza de rozamiento cinético, multiplicamos 0,4 por 290, el cual es igual a 116. Y ya tenemos la fuerza de rozamiento cinético. Pero lo que nos pide literal B es la fuerza neta. Entonces vamos a realizar la sumatoria de fuerzas respecto a al eje horizontal, al eje X. Entonces se supone que esta caja se mueve. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas respecto al eje X, que me va a dar una fuerza neta, ya que se entiende que esta caja se mueve. Colocamos como fuerza neta y colocamos las componentes en X que tenemos. La fuerza en X, que está apuntando hacia la derecha, positivo, y menos la fuerza de rozamiento cinético, que es contrario a su movimiento. Fuerza neta, fuerza en X tenemos de 346,41 newtons, menos la fuerza de rozamiento, que tenemos igual a 116 newtons. Realizamos la diferencia, 346,41 menos 116.
y nos da como resultado 230,41. 230,41 newton. Y este viene a ser la fuerza neta. Para el literal C que nos pide determinar la aceleración, literal C, la aceleración, recordando la segunda ley de Newton, tenemos en función de su módulo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración va a ser igual a la fuerza, en este caso la fuerza neta, con la que ya se desplaza el bloque, sobre su masa. La fuerza neta acabamos de determinar que es de 230,41 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto sobre la masa que equivale a 50 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se elimina y la aceleración que nos da va a ser igual a 4,6. 4,6 metros sobre segundos al cuadrado. Y allí tenemos la aceleración con la que este cuerpo se desplaza. Teniendo en cuenta acerca de la segunda ley de Newton, esta aceleración va a ser constante durante toda esta trayectoria, como también esta fuerza neta. Entonces vamos a determinar lo que es el literal D. Y para este literal D, lo que nos pide es de determinar la distancia recorrida en 5 segundos. Vamos a anotar los datos que se tiene para el literal D. Los datos que tenemos son la aceleración que equivale a 4,6 metros sobre segundos al cuadrado. También tenemos el tiempo que nos pide determinar en 5 segundos. Y también si razonamos la velocidad inicial. Como este cuerpo empieza a mover con una velocidad inicial desde cero, vamos a colocar velocidad inicial igual a cero. Vamos a anotar las fórmulas que tenemos del movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Tenemos para la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, como está acelerando, más un medio, aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Vamos a ver si podemos colocar esta fórmula. Velocidad inicial tenemos, aceleración y tiempo también tenemos. Vamos a utilizar esta fórmula. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0, se va a esta parte y la distancia recorrida va a ser un medio, la aceleración que equivale a 4,6 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por el tiempo de 5 segundos elevado al cuadrado. Y nos da como resultado 57,5. 57,5 metros, ya que segundos con segundos se eliminan. Y de esta manera damos respuesta al literal D. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.